en esta hora, en este lugar, a la hermana Ángela Vallejo, que si Keila la puede poner allí en pantalla con nosotros. Dios te bendiga, hermana Ángela. Qué bueno verte, Dios te bendiga. Usted tiene su fan número uno, hermana. Nos ha, nos ha seguido ahí en el programa el día de hoy. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición. Ustedes son pastores de bendición en el país de Colombia y en este día tiene este espacio, mi hermana, para compartir con nosotras lo que Dios le haya dado a usted a través de Apocalipsis capítulo 13 al 16. Amén. Entonces vamos a estar escuchándote en esta hora, escuchando la palabra de Dios y dándole gracias al Señor porque, bueno, nos ha permitido aprender. Nos saludas, mi hermana, y adelante, este tiempo es tuyo para que podamos aprender la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermana Marjorie. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a todos los que están conectados. Quiero saludar especialmente a la directora de este precioso proyecto Solo para ti, mujer, mi hermana Angélica Blandón, la subdirectora, mi hermana Somers Polanía, a mi hermana Diana Montero como la directora de este programa tan especial, Estudio Bíblico, a la presentadora hermosa, mi hermana Maujuri también, Dios le bendiga, y a todo el equipo de esas aproximadamente 28 hermanas que hacen parte de este programa. Dios les bendiga a todas, gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí para compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios es un privilegio, es un honor y quiero hacerlo con temor y quiero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Se me ha encomendado esta ardua labor de explicar, de hacer un estudio bíblico acerca de Apocalipsis capítulos 13, 14, 15 y 16. ¿Ven? Así que vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto sea de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 13 al 16. Bueno, mis hermanos, como nosotros sabemos, el libro de Apocalipsis se lo atribuimos a Juan, quien lo escribió en la isla de Patmos. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, describe todos los eventos finales que van a suceder. Yo quiero que pasemos a la primera imagen, a la segunda imagen. Me corresponde hacer un análisis acerca de estos eventos que están comprendidos en el capítulo 13, 14, 15 y 16, los cuales son la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, el cántico de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, la tierra es cegada, las 7 plagas postreras y las copas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para poder explicar esto? Bueno, como nosotros sabemos, estos eventos que a continuación vamos a explicar corresponden a la gran tribulación. Aspectos a tener en cuenta. Para ese entonces, la iglesia ya debe haber sido arrebatada. Cuando sucedan todas estas cosas, la iglesia no va a estar aquí en esta tierra. Debemos tener en cuenta esto tan especial y esto tan importante es que nosotros como iglesia, los hijos de Dios, no estaremos en esta tierra para poder presenciar estos eventos apocalípticos. También debemos tener en cuenta el modo de interpretación con el cual nosotros vemos las profecías del Apocalipsis. Debemos tener en cuenta que nosotros interpretamos las profecías del Apocalipsis desde un punto de vista dispensacionalista futurista. ¿A qué me refiero? Que dispensacionalista, nosotros sabemos que nuestra historia se divide en dispensaciones. Sí, lo hemos estudiado siempre desde el inicio, dispensación de la inocencia, de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia
Y esta última es la dispensación de los juicios. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta para estudiar el Apocalipsis, que estos eventos están en la dispensación de los juicios. ¿Cuál es el punto de vista o a qué me refiero con el punto de vista futurista? El punto de vista futurista se refiere a que las profecías, especialmente a las del Apocalipsis, son eventos futuros. O sea que la mayoría de estos eventos todavía no se han cumplido. Nosotros estamos esperando que estos eventos se cumplan. También se refiere a que esos eventos son literales. Muchas personas ven los eventos del Apocalipsis como eventos netamente simbólicos, pero sabemos que son literales y que todo se cumplirá al pie de la letra. Muchos tienen este punto de vista o tienen puntos de vista o percepciones del Apocalipsis desde los puntos de vista preteristas o historicistas. La interpretación preterista se refiere a que todos los eventos del Apocalipsis ya se cumplieron antes del año 70. El punto de vista historicista cree que estos eventos se van a ir cumpliendo a lo largo de la historia, ¿sí? Pero nosotros los vemos desde el punto de vista dispensacionalista y futurista. Teniendo claro esto, vamos a iniciar. Quiero que pasemos a la siguiente imagen. Vamos a hablar acerca de la bestia que sube del mar. Bueno, yo sé que tengo muy poco tiempo. Esto es demasiado profundo. La verdad es, daría como para un estudio muy largo porque son eventos trascendentales que narra la palabra de Dios que van a cambiar totalmente la historia de este mundo. Pero quiero dar como cosas claves acerca de cada evento del Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de la bestia que sube del mar. Lo podemos ver en Apocalipsis 13, versículo 1 al 10. Por tiempo no los voy a leer, por eso invito a todos los que están conectados que estén todos pendientes en su Biblia, en su escritura. Y vamos a ver a quién representa. Siguiente imagen. La bestia que sube del mar en el Apocalipsis representa al anticristo. ¿Sí? Esta bestia representa al anticristo. ¿Quién será el anticristo? El anticristo será un hombre real, será un hombre literal, no será alguien simbólico, será un hombre de carne y hueso, será literal que se levantará al final de los tiempos, exactamente en la gran tribulación. Sus características fundamentales. Siguiente imagen. Vamos a ver qué significa que sube del mar. La palabra de Dios dice que esta bestia sube del mar. El subir del mar significa que va a surgir de entre las naciones, de entre el caos de las naciones. El mar representa, en la Biblia, el mar representa multitudes de pueblos, multitudes de gentiles. Entonces, este siniestro personaje va a salir de la multitud de las gentes. Muchos piensan que será un líder que saldrá de los gentiles. Siguiente imagen. Sus características principales. Bueno, vamos a ver cada una de sus características principales. Su gobierno será un gobierno global. El gobierno del anticristo será globalizado. Hoy en día nosotros en cada país tenemos un presidente, tenemos un gobernante por cada nación, pero en la época del anticristo, en la época en que se levanta el anticristo, que también la Biblia lo llama como el inicuo, como el hombre de pecado, que es el mismo anticristo, será o surgirá un gobierno global, un gobierno, una sola persona como es este siniestro personaje, gobernará a todas las naciones del mundo. Se levantará como un líder, primeramente político, con poder y autoridad. Se dice que tendrá control sobre todas las naciones, lenguas y todos los pueblos. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y establecerá una especie de un régimen o un imperio mundial, lo reiteramos. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que va a ser un hombre engañoso. ¿A qué me refiero con esto? Pero carismático. Es un hombre que se presentará como un líder. Al principio de su gobierno, él se presentará como una persona atractiva, como una persona inteligente, como una persona de paz, una persona persuasiva, pero engañará a muchos con sus palabras convincentes y sus aparentes buenas intenciones. Él no se va a presentar, el anticristo no se va a presentar, de hecho, de una manera siniestra desde un principio. Él vendrá disfrazado, él vendrá primeramente con
buenas intenciones. Será una persona manipuladora y aparentemente unificadora. Ese personaje que va a prometer la paz mundial, que va a unificar a todas las naciones, que va a traer, según él, paz y seguridad, pero esa unificación será más bien para el mal. Lo podemos corroborar también o ahondar más en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Siguiente característica, este siniestro personaje será opuesto totalmente a Cristo. Bueno, aunque el término anticristo se refiere o sugiere que es contrario a Dios, ¿sí? Anticristo, contrario a Dios, también puede significar o significa que es quien se pone en lugar de Cristo. Y esto es lo que él pretenderá hacer, ponerse en lugar de Cristo. Se hará pasar por un salvador, se hará pasar por una figura mesiánica, por un usurpador y se pondrá en lugar de Cristo. Siguiente característica, será blasfemo y arrogante. Hablará con orgullo y blasfemará contra Dios. Esto, él se va a ir mostrando al mundo más o menos en los últimos en el último periodo de la Gran Tribulación. Como sabemos, la Gran Tribulación se divide en 7 años, una mitad de 3 años y medio y la segunda mitad de otros 3 años y medio. Este personaje iniciará mostrándose como un hombre de paz, pero en los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, él mostrará su verdadera esencia, que será un hombre blasfemo, un hombre arrogante. Se exaltará a sí mismo por encima de todos, por encima de todo lo que se llama Dios. Siguiente característica, tendrá un poder sobrenatural, pero ojo, este poder sobrenatural provendrá del mal o del dragón, como lo relata las escrituras. Gobernará con este poder satánico y se opondrá directamente a Dios y a todo el pueblo. Bueno, esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 y ahí narra también que realizará señales y milagros engañosos para desviar a todos los pueblos. Satanás también puede hacer señales. Satanás también puede hacer prodigios. Él los ha hecho, pero son prodigios y señales engañosas y mentirosas. Este poder estará respaldado por el dragón. Esa palabra dragón se refiere nada más y nada menos que a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo. Este será el que va a estar ahí influyendo con ese poder satánico en el anticristo. Siguiente característica, será una imitación falsa de Cristo. Mire que ahí en la palabra de Dios dice que esta bestia tiene una cabeza y esa cabeza parece que está herida de muerte, pero después la bestia revive engañando al mundo con una falsa resurrección. O sea, una imitación de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Satanás siempre querrá imitar, copiar, emular lo que Dios ha hecho. Jesucristo murió y resucitó al tercer día y lo mismo pretendrá hacer el anticristo, ver y hacer mostrar al mundo que él también revive a pesar de haber tenido una herida de muerte. Siguiente característica, será un perseguidor de los creyentes de ese tiempo. Hará guerra con todos los que siguen a Cristo, con todos los que quieren seguir la palabra, especialmente con los judíos y con una cantidad de creyentes que serán convertidos durante la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios, ahí especifica que se le permitirá vencerlos, porque las profecías tienen que cumplirse. Bueno, y otra característica es que su duración será limitada. El anticristo estará de paso por esta tierra, no será eterno, obviamente no es eterno, no es inmortal, él tendrá un inicio y también tendrá un fin. Reinará por un periodo específico, comúnmente pues interpretado como 3 años y medio, lo que relata ahí la palabra de Dios que dice 42 meses. Ese tiempo reinará el anticristo. Será destruido finalmente por Jesucristo en su segunda venida. Podemos ahondarlo en 2 Tesalonicenses 2:8. Última característica es que su número será el 666, que está asociado con el número de la bestia, Apocalipsis 13:18. Bueno, y este símbolo, este número es un símbolo de imperfección. El número 6 es el número del hombre.
Sabemos que el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección, y el anticristo tiene el número 666, que es un número que denota imperfección de la humanidad o rebeldía contra Dios. Esas son esas características de este anticristo, que es la bestia que sube del mar. Si nosotros queremos saber o empaparnos más acerca de todo lo que va a acontecer en el Apocalipsis, las profecías, lo que le espera a este mundo, debemos tener claro que el anticristo es esta bestia que surge de las naciones, la bestia que sube del mar. Vamos con la siguiente, que es, siguiente imagen, la segunda bestia. Vamos a hablar de esta segunda bestia. La segunda bestia es la bestia que sube de la tierra. Podemos verlo en Apocalipsis 13, capítulos 11 al 18, los que tienen ahí su Biblia. Y las características de ella, de esta bestia, dice que tenía 2 cuernos, dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Quiero que nos quedemos con esa característica de esta segunda bestia. 2 cuernos como de cordero, pero su hablar, sus palabras eran las de un dragón. Siguiente imagen. Bueno, la segunda bestia que sube de la tierra representa nada más y nada menos que al falso profeta. Esa es la segunda bestia. Bueno, esta figura, este personaje también es una persona real, es alguien real, no es simbólica, sino será un hombre real, literal, que vendrá a darle paso al anticristo durante la gran tribulación. Siguiente imagen, vamos a ver las características de este falso profeta. ¿Qué significa que sube de la tierra? La palabra de Dios nos redacta que sube de la tierra. Bueno, tiene un origen más estable, un origen más sutil. Como lo mirábamos, en la primera bestia surge del mar, del caos, de las naciones, de los gentiles. Este surgirá de un ambiente como más estable, más sutil, como es el ámbito religioso y el ámbito moral. Yo quiero que entendamos que este hombre, el falso profeta, surgirá de alguna religión globalizada. Muchos creen que será de la Iglesia Católica Romana o de alguna religión ecumenizada, digámoslo así, desde donde surgirá este falso profeta. Será un líder religioso. Tengamos claro que será un líder religioso global. Algo así como conocemos ahora los papas, ¿sí? Eso, siguiente imagen, vamos a ver las características. Bueno, será un líder global, será una figura real, literal, y escuchemos esto, surgirá como un guía espiritual carismático. Esta persona también tendrá un carisma excepcional. La palabra de Dios dice que tiene cuernos como de cordero. La gente aparentemente verá a una persona carismática, a una persona de paz, a alguien a quienes todos quieren seguir, ¿sí? Pero su hablar, su proceder será como de dragón. Será una figura respetada y tendrá una autoridad religiosa máxima. Y jugará un papel muy clave en ese tiempo, y es unir al mundo bajo una religión falsa. Este será el papel del falso profeta. Tendrá una falsa apariencia piadosa. Tiene cuernos como de cordero, su apariencia es de mansedumbre, de religiosidad, pero habla como dragón inspirado también por Satanás. Se disfrazará de una figura santa, pero actuará con poder demoníaco. Vamos a ver cuáles son las funciones de él. Ahí en las características están. Primero, apoyar al anticristo. Su función será hacer que esa humanidad de ese entonces, esos pueblos, adoren a la primera bestia. Esto está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Esa será la función del falso profeta, hacer que la gente adore a la primera bestia. Y esa primera bestia es el anticristo. Actuará como su profeta, promoviendo la lealtad al anticristo y promoviendo la adoración a él. Como yo les decía anteriormente, Satanás quiere imitar todo lo que nuestro Dios hace.
Así como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo su profeta que fue Juan el Bautista, quien le preparó camino para que él viniese a hacer su plan de redención en esta tierra. Satanás también es un imitador, es un emulador, y él querrá hacer lo mismo, y tiene también su falso profeta, quien le abrirá el camino para que toda la gente de ese tiempo adore al anticristo. Este también realizará señales milagrosas, señales falsas, hará grandes prodigios, también con el propósito de engañar a la gente. La Biblia dice, y es clara, que hará descender fuego del cielo. Estas señales, obviamente, para la gente serán sobrenaturales, pero no caerán en cuenta que vienen de un poder satánico y diseñadas especialmente para imitar el poder de Dios y para persuadir a la gente y para ganar credibilidad con la gente. Promoverá también la creación de la imagen de la bestia. Esta es otra característica del falso profeta. Ordenará que se haga una imagen al anticristo, la cual, dice la palabra de Dios, que aparentemente esta imagen cobrará vida y hablará. Apocalipsis 13, 14 y 15. ¿Y qué va a hacer el falso profeta? Que él exigirá la adoración a esta imagen bajo amenaza de muerte. Todo aquel que no adore a esta imagen estará bajo amenaza de muerte. Impulsará también la marca de la bestia. Bueno, esta marca de la bestia, muchos hemos oído hablar de la marca de la bestia. La marca de la bestia será clave en el sistema de control económico. Bueno, nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no tiene esta marca, la marca de la bestia. Y también lo que esta marca, quienes tengan esta marca, quiere decir que representa o que tienen lealtad o se someten a las normas, a las leyes del anticristo. Esto va a ser un control mundial económico. Muchas personas se harán marcar con esta marca de la bestia para poder comprar, para poder vender, para poder subsistir. Pero esto es lo que va a hacer este falso profeta, de impulsar esa marca de la bestia. Bueno, ¿cuál será el destino final del falso profeta? Será derrotado por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Apocalipsis 19:20. Y será finalmente lanzado vivo al lago de fuego junto con el anticristo. Yo sé que esto después en el estudio lo veremos en este programa, el final del falso profeta y el anticristo. Vamos al siguiente. El cántico de los 144,000. Estoy pasando rápidamente por el tiempo. Eso es un estudio muy, muy bonito, es un estudio muy desafiante realmente, pero queremos mirar en aspectos generales todo lo que comprende estos sucesos o estos eventos de las profecías del Apocalipsis. Hemos hablado hasta ahorita de la primera bestia que sube del mar, la segunda bestia que sube de la tierra, anticristo, falso profeta. Ahora vamos a ver el cántico de los 144,000. Esto está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Usted puede estar ahí en su Biblia y corroborarlo. Bueno, vamos a la siguiente imagen. En cuanto al cántico de los 144,000, quiero empezar relatando que hay tres posiciones acerca de la interpretación de este pasaje, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra interpretación como cristianos evangélicos, pero existen tres posiciones o tres interpretaciones acerca de esto. Y la primera la podemos ver ahí, y es que dicen que los 144,000 del capítulo 7, nosotros ya estudiamos eso en uno de estos estudios anteriores, son descendientes de entre los hijos de Israel y son un número literal. ¿Sí? Entonces, dicen que los del capítulo 7, que relata los 144,000 sellados, son descendientes de entre los hijos solo de Israel y son un número literal. Y que los del capítulo 14, que es el capítulo en cuestión, son un número simbólico de la iglesia en su totalidad. Esa es la primera posición. ¿Cuál es la segunda posición? La segunda posición, siguiente imagen, es la posición, pues la mayoría dice que los 144,000 del capítulo 7 y los del capítulo 14 son los mismos, israelitas o judíos, literales.
solo que los primeros están en la tierra y los segundos están en el cielo, en el monte de Sión, con el Cordero como redimidos de entre la tierra, ¿sí? Esta es la segunda posición. Y vamos con la tercera. La tercera posición es, y esta es la más acertada, y esta es con la que nosotros los cristianos evangélicos nos identificamos. Esta es la posición más acertada. Los 144,000 del capítulo 7 y los 144,000 del capítulo 14 no son los mismos. Los primeros de entre las tribus de Israel literales y los segundos son de un grupo selecto y literal de salvos de entre los hombres justos de todos los tiempos que reúnen las cualidades de los 144,000 y serán como un cortejo eterno del Cordero. Esta posición, esta es la con la cual nosotros nos identificamos, es la más acertada y quiero explicarla un poco. Los 144,000 sellados del capítulo 7 son solamente del pueblo de Israel, ¿sí? Y los 144,000 del capítulo 14 son de todos los hombres justos de todos los tiempos, gentiles, no solo el pueblo de Israel, sino de todos los tiempos. Son personas gentiles, pero con una cualidad especial, es que reúnen las características de estos 144,000 que relata aquí en Apocalipsis. ¿Y cuáles son esas características? Dice que ellos no son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiero que vayamos a la siguiente imagen. Aquí miramos una comparación entre los 144,000 sellados del capítulo 7 y los 144,000 del capítulo 14. Y vamos a ver algunas diferencias. Los 144,000 del capítulo 7 son sellados por un ángel especial que tenía el sello de Dios en compañía de ángeles. Los del capítulo 7, bueno, ahí hay una parte que quiero enfatizar y es que la palabra griega para sello, es spragizo, que significa señalado o sellado. Lo podemos ver ahí. Y vamos a los del capítulo 14. Los del capítulo 14, la palabra griega que se utiliza ahí para escrito, porque ahí dice que tenían escrito en sus frentes el nombre, no sello, sino escrito. La palabra griega para escrito es grapó, que significa escribir. Entonces ahí miramos una diferencia notable y podemos corroborar que los 144,000 sellados del capítulo 7 no son los mismos del capítulo 14. Entonces miramos que los 144,000 del capítulo 14 de los cuales estamos estudiando estaban de pie ante el Cordero. Esta fue la pregunta que hizo mi hermana en la dinámica. Estaban en el monte de Sión. No dice que estaban sellados, solo que tenían escrito en su frente el nombre, ¿sí? Entonaban un cántico nuevo que solo ellos podían aprender. Estaban delante del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Los 144 redimidos, comparados de entre la tierra, no se contaminaron, no se mancillaron como mujeres, son vírgenes, son castos, sin ritos sexuales y además no se contaminaron con la idolatría, ¿sí? Que ellos no se hayan contaminados, que sean puros, que sean castos, también quiere decir que ellos no se contaminaron con falsas doctrinas, no se contaminaron con idolatrías, ni mucho menos adoraron a otros dioses que no sean nuestro Dios. Siguen al Cordero por donde quiera que va, como un cortejo especial de acompañantes. Eso significa, son redimidos o rescatados y salvados de entre los hombres, de entre la humanidad. Son los primeros frutos de la humanidad para Dios. Y la palabra griega aquí para gentes es la palabra antropos, que significa gentes, gentiles. O sea, de ahí podemos corroborar que no son los mismos del capítulo 7, porque dijimos que los del capítulo 7 son
del pueblo de Israel. Y los del capítulo 14 son gentiles, son sacados de entre las multitudes, de entre la gente. Y es la ofrenda de más alta calidad para Dios y para el Cordero. ¿Por qué? Porque en su boca no se halló mentira, son sin mancha delante del trono de Dios. Esto puedo decir por ahora en cuanto a estos 144,000 del capítulo 14. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a mirar el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Lo podemos corroborar ahí en la escritura, el mensaje de los tres ángeles. Siguiente imagen. Vamos a hablar acerca de ese primer ángel. Bueno, el primer ángel lo podemos mirar o podemos ver en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, vamos a hablar acerca de este primer ángel. Bueno, el mensaje realmente, el mensaje latente de este ángel es una advertencia con urgencia de que la humanidad, de que los pueblos, de que la gente debe volver a adorar al único Dios. Como creador, como creador del cielo, de la tierra, del mar y vivir conforme a su voluntad. ¿Y qué quiere decir? Pues el juicio ha comenzado. Esta es una clara advertencia de que la gente debe volverse a Dios porque el juicio ha comenzado. Y esa es una llamada universal a todos los pueblos, a toda la gente al arrepentimiento y para que vayan en pos de la adoración verdadera. Bueno, este ángel representa, este ángel es literal, ¿sí? El ángel es literal, dice, vi volar por el cielo. Indica que este mensaje también es visible, que este mensaje es urgente, que ese mensaje es para todos y que tenía el evangelio eterno para ser predicado. El evangelio eterno es el mensaje de salvación de Jesucristo. El mismo mensaje de ayer, de hoy y el mismo mensaje que será por los siglos de los siglos. No va a ser un evangelio nuevo, no va a ser un evangelio de esa época, no, será el mismo evangelio de gracia, de arrepentimiento y de rendición para esa época. Dice que este mensaje es predicado a los que moran en la tierra, a toda tribu, a todo pueblo y a toda nación. Quiere decir que nadie va a quedar excluido de escuchar esta palabra, porque va a ser la última proclamación mundial que va a escuchar la gente a través de este mensaje y antes del fin, antes de que los juicios se empiecen a desatar. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios significa tener reverencia a Él, tener respeto a Él y lo más importante, obedecerle a Él. Ese es el mensaje de ese primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sí? No es algo, en ese entonces no será algo futuro, sino que el juicio ha llegado, el juicio está por comenzar. Y bueno, y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Llama a adorar al Creador. El mensaje del primer ángel insta a volverse al Señor, a adorar al Creador. Y bueno, y a deshacerse de los falsos sistemas de adoración, como serán pues la adoración a la bestia y a su imagen. Vamos con el segundo ángel. El segundo ángel lo miramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 8, y dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia la grande, que ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Este es el segundo mensaje, este es el segundo ángel que tiene un mensaje para la humanidad. ¿Y qué hace este ángel? Advierte al mundo que ese sistema de Babilonia, ese sistema corrompido, ese sistema religioso, ese sistema
ha empezado su caída. Ha caído, su caída es finalmente literal. Dice, ha caído la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. La frase, la repetición ha caído, indica énfasis, indica una certeza total de que se está cumpliendo y que su caída, la caída de Babilonia, es irreversible. Bueno, Babilonia no solamente es una o no fue una ciudad literal, sino que Babilonia, según nuestro contexto, lo que nosotros miramos proféticamente, Babilonia es un símbolo profético y representa un sistema espiritual. Babilonia no solo fue una ciudad literal, sino que representa un sistema espiritual, religioso y apóstata, en oposición a Dios. Bueno, la confusión también representa la confusión religiosa. El nombre Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Sabemos que la palabra Babilonia salió de Babel, donde hubo la confusión de todas las lenguas. Por eso Babilonia significa confusión y ese sistema espiritual de Babilonia es un sistema que causa confusión y que causará confusión en las gentes de ese tiempo de la gran tribulación. También significa una influencia corrupta, es una mezcla de verdad y una mezcla de error. Es una mezcla de fe con prácticas paganas. Ese es el sistema de Babilonia que va a caer y que el ángel proclama ha caído en Babilonia, la cual ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. El vino significa o simboliza esas enseñanzas falsas de Babilonia, una influencia corrupta, esa influencia engañosa de Babilonia. La fornicación simboliza esa infidelidad espiritual. Fornicación, la contaminación con otras doctrinas, contaminación con falsa doctrina, adoración a dioses paganos, significa la fornicación. Y también se refiere a la unión de esos sistemas religiosos con poderes políticos, al ecumenismo. En ese tiempo el anticristo y el falso profeta van a promover un ecumenismo, una religión global, que obviamente esta religión no va a adorar a nuestro Dios ni va a tener fidelidad a nuestro Dios. Pero este segundo ángel declara, separa y dice, ha caído la gran Babilonia. Ha llegado el tiempo de que la gran Babilonia tenga su fin. En resumen, este mensaje de este segundo ángel es una advertencia a no seguir a Babilonia ni a sus enseñanzas. Vamos con el tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Bueno, el tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, el mensaje de este tercer ángel, digamos que es como el más fuerte de todos, y esta es una clara advertencia en contra de la adoración a la imagen de la marca de la bestia, en contra de la adoración falsa, en contra de esa lealtad de los hombres al poder y al dominio de la bestia en esa época de tiempos tribulacionarios. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. La bestia, como lo reiteramos, representa ese poder político y religioso que se opone a Dios, ¿sí? Político y religioso que está en contra de Dios. La imagen de la bestia es una réplica de este sistema. Será una réplica de este sistema anticristo. Es decir, una forma de adoración falsa impuesta por estos personajes siniestros. Y recibir esa marca en la frente, en la mano, simboliza o simbolizará que esa persona acepta estar
bajo ese sistema falso de la marca de la bestia. Entonces, este ángel viene para advertir en contra de esa adoración falsa. Dice, y también beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios representa ese castigo final y justo de Dios, porque la palabra de Dios ahí reitera y dice que los juicios de Dios son justos, ¿sí? Dice que nosotros debemos darle gloria y honra a Dios porque sus juicios han llegado y sus juicios son justos. En aquel tiempo serán justos para todas esas personas y esos gentiles y esas tribus, lenguas, naciones que estén en contra de Cristo y estén adorando a una imagen falsa como es la imagen del anticristo y de la bestia. Bueno, en resumen, esta es una advertencia final para de no adorar la marca de la bestia ni a su imagen, adorar a Dios en verdad, obedeciendo también sus mandamientos, y el destino de quienes se alinean con este poder, el destino sin vuelta atrás siempre será la ira de Dios. Recordemos que todo aquel que vaya en pos de falsas creencias, de falsos dioses, de falsas doctrinas, toda persona que se contamine aún en este tiempo y en épocas futuras, siempre su destino final será la ira de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Yo creo que está llegando el tiempo a su fin, así que vamos a avanzar. La tierra es cegada. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Los que tienen su Biblia pueden leerlo allá. La tierra es cegada. Bueno, la tierra es cegada significa que ese tiempo de la gracia ya ha terminado. Bueno, que ese tiempo, mejor dicho, que el tiempo del juicio ha llegado. Que ese tiempo de cegar y de sacar lo que es bueno, de separar lo bueno de lo malo, ha llegado. Es una advertencia de que podríamos decir, Dios es paciente, pero siempre llega el momento en que ya Dios tiene que separar lo bueno de lo malo y el juicio siempre será inevitable. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a ver algo muy importante y es que vamos a ver dos figuras que se utilizan ahí, dos figuras, digamos, agrícolas diferentes que se utilizan. La primera es la siega del grano, la podemos corroborar en el capítulo, versículo 14 al 16, y la otra es la vendimia o cosecha de uvas, lo podemos ver en el versículo 17 del 20. La siega del grano. Bueno, esta siega, cuando ahí dice que la tierra va a ser segada, simboliza el juicio de los justos o la recolección del pueblo fiel, de los justos. Bueno, ¿quién hará esta siega? La hará Jesucristo mismo. Bueno, muchos ven o muchas interpretaciones dicen que esto se refiere al arrebatamiento, ¿sí? Pero no es el arrebatamiento. Nosotros vemos y hemos estudiado que el arrebatamiento de la iglesia surge en el capítulo 4 del Apocalipsis. El pueblo ya está arrebatado. Esto no es la iglesia porque la iglesia ya está arrebatada. Esto se refiere a los pueblos gentiles, personas que sí obedecieron a Dios en ese tiempo de la gran tribulación. Y vamos a ver la vendimia o cosecha de uvas. Bueno, esto sí representa el juicio de los impíos. Dice, las uvas son echadas, dice que fueron echadas en el lagar de la ira de Dios. Esto es una imagen fuerte del castigo divino de Dios, de aquellos que siguieron al anticristo, al falso profeta, a la imagen de la bestia y los que están marcados. Y dice que la sangre fluye hasta los frenos de los caballos por unos 300 kilómetros. Esto muestra la magnitud y la severidad del juicio de Dios contra aquellos que no le obedecen. En síntesis, que la tierra cegada significa que los buenos y los malos son separados para que cada quien sea retribuido conforme a sus obras. Vamos con la siguiente imagen, los ángeles con las 7 plagas postreras. Lo vemos en el Apocalipsis capítulo 15, versículo 1.
vamos a quedarnos solo en este versículo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, este capítulo 16 que habla acerca de las 7 plagas postreras es como una introducción a los juicios de Dios o a las copas de la ira de Dios. Si usted escucha la frase 7 plagas postreras, debe tener en cuenta que son iguales a las copas de la ira de Dios. Es la misma cosa. Las plagas postreras y las 7 copas de la ira de Dios es lo mismo. Es como en el capítulo 16 da como una introducción a estas 7 plagas postreras. Y denota o da a entender que estas 7 plagas caen o caerán sobre quienes rechazaron a Dios y adoraron a la bestia. Los 7 ángeles con las 7 plagas, bueno, son las últimas plagas que representan la culminación de los juicios. Se consuma la ira, aquí se consuma la ira de Dios, aquí se completa su juicio. Quiere decir que no habrá oportunidades de arrepentimiento para ese entonces. Dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo muestra que el templo celestial se abre mostrando esos juicios que vienen, ¿sí? Esos juicios que aunque son juicios, tienen un origen divino y tienen un origen totalmente justo, porque los juicios de Dios, lo reiteramos, son justos. Los 7 ángeles salen del templo con esas vestiduras puras, así lo narra la palabra, y esto simboliza justicia y también simboliza santidad. Y uno de los 4 seres vivientes entrega a los ángeles las copas llenas de la ira de Dios. Hay algo que me llama la atención y es que ese momento dice que ya no hay más arrepentimiento y también dice que la intercesión ya ha terminado. Ya no hay tiempo para interceder. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Dice el templo que se llena del humo de la gloria de Dios y que nadie puede entrar hasta que se terminen estos juicios o hasta que se terminen esas plagas. Eso quiere decir que ya nadie podrá interceder, ya nadie podrá rogar porque el juicio de Dios ha llegado. Y vamos finalmente a las copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21. Bueno, estas copas de la ira de Dios, vamos a ver, estos son similares a las plagas de Egipto, ¿sí? Todos miramos y estudiamos lo de las plagas de Egipto que afectaron solamente a los malos, pero los justos estaban protegidos de estas plagas. No había ese castigo para los justos, sino para los malos. De esta misma manera, las copas de la ira de Dios. Dios mismo da la orden. Es Dios mismo que da la orden desde su templo celestial para que estas copas sean derramadas. Y esto se entiende como castigos reales. Aquí también vamos a aclarar, no son cosas simbólicas, no son metáforas, son reales, son literales, son concretos. Esos son castigos que Dios derramará sobre la humanidad en los últimos tiempos como parte de ese juicio final. Y vamos a ver la primera copa. La primera copa la relata Apocalipsis 16:2, como úlceras malignas. Como lo decíamos, son literales. La gente se llenará de llagas físicas dolorosas y malignas, pero solamente esto va a ser a las personas que tengan la marca de la bestia, las personas que estén marcados y aquellas personas que hayan adorado su imagen. Esas son enfermedades reales, son enfermedades literales. En ese tiempo la gente va a padecer estas úlceras, estas llagas, tal como lo padeció Egipto también asimismo en los últimos tiempos. La segunda copa, el ángel la derrama sobre el mar y el mar se convierte en sangre. Apocalipsis 16:3. Dice que todo el mar se convierte en sangre y muere todo ser viviente que habita en el mar. Y la palabra de Dios dice que así como esa gente mató a los profetas y
y les dio a beber sangre, Dios también hará lo mismo y retribuirá con lo mismo. Resultados de esto: muerte, pestes, caos en el mundo. Tercera copa: los ríos y manantiales se vuelven sangre también. El tercer ángel derrama su copa sobre los manantiales y los ríos. Siguiente imagen: así como el mar se convirtió en sangre, ahora también el agua dulce, el agua que es potable, el agua que sirve para subsistir, para que la raza humana pueda subsistir, también estará convertida en sangre. Y esto obviamente proporcionará muchas consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Esto hará parte de los juicios de nuestro Dios. Siguiente imagen, quinta copa: tinieblas sobre el reino de la bestia. Apocalipsis 6, 10 al 11. Oscuridad total y dolor sobre el trono de la bestia. Aquí es donde Jesucristo ya culmina su juicio contra el anticristo, contra la bestia, porque ya son los últimos tiempos. Oscuridad sobrenatural acompañada de dolor, acompañada de sufrimiento, caos para todas las personas. Grande es la ira de Dios y justos son sus juicios, y vemos que todo esto Dios lo va a hacer en los últimos tiempos como muestra de su poder, como muestra de su justicia también, y de que todo aquel que procede para el mal o todo aquel que se contamina también tiene que recibir una retribución de Dios. La sexta copa. Vamos con la sexta copa. El río Éufrates se seca. El ángel derrama su copa, la copa de la ira de Dios, sobre el río Éufrates. El río Éufrates también es un río real, un río literal, y se seca para permitir, dice su palabra, que para permitir el paso de los reyes del oriente. Se cree que esto es un paso o es un inicio, un abrebocas para la batalla de Armagedón. Y el río Éufrates se seca con el propósito de que los reyes del oriente puedan pasar. Es un evento realmente geográfico, ¿sí? Cuando un río se seca, ¿sí? Pero también es algo espiritual y es algo profético, porque de ahí se facilitará siempre un conflicto militar, como es la guerra de Armagedón. Se dice que los reyes del Oriente pueden ser esas grandes potencias, esas grandes naciones del Oriente, China o Corea del Norte. Séptima copa. Terremoto y granizo. Apocalipsis 16, 17, 21. Se produce un terremoto sin precedentes. Y dice su palabra, ¿sí? Que nunca se ha visto un terremoto, nunca se verá un terremoto de esa magnitud. Algo que nunca ha pasado en esta tierra, en este mundo, juntamente con granizo. Cae granizo enorme del cielo. Eso significa catástrofes naturales, reales, devastadoras, como parte del juicio final. Aquí mucha gente va a padecer, pero lo que más llama la atención es que si usted se pone a leer todo el capítulo 16, es que dice que la gente aún así va a blasfemar contra Dios, aún así no se arrepentirán, aún así seguirán blasfemando. Entonces sigue la última copa, que es la séptima. La séptima copa, el terremoto y el granizo, y aquí va la culminación ya de los juicios de Dios. Bueno, las copas, como dijimos, no son simbólicas, son reales, sucederán en ese tiempo específico, que son los tiempos finales ya tribulacionarios, y que afectarán directamente a la humanidad como parte del juicio de Dios. La palabra hecho está, hecho está. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo consumó su acto de redención, él dijo: consumado es, hecho está. Pero qué diferencia, que hay una gran diferencia, porque cuando Jesucristo nos dijo hecho está en la cruz del Calvario, el tiempo de la gracia había iniciado para nosotros, el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de tener esperanza para acceder a una salvación. Pero cuando en el Apocalipsis, cuando al finalizar estas copas, cuando ya se ha derramado toda la ira de Dios, no es el comienzo de la gracia, sino la culminación de los juicios, del castigo. Hecho está, ya todo se ha consumado.
y los tiempos han llegado. Y bueno, esto concluye con la caída total de todos esos sistemas opositores a Dios, todo lo que se opone a Dios, y prepara el camino ya para el regreso de Cristo. Entonces, amados hermanos, ha pasado el tiempo. He terminado con un breve repaso acerca de estos preciosos capítulos del 13 al 16 y dar como detalles generales acerca de este estudio, porque realmente esto es muy profundo. Se requiere mucho tiempo para estudiarlo, se requiere mucha reflexión, mucho estudio, palabra de Dios, comparaciones, versiones. Bueno, realmente es muy arduo. Yo le agradezco a mi Dios por este desafío que me ha dado de hacer este estudio. Realmente me ha edificado mucho mi vida. Y bueno, yo quiero solamente sé que el tiempo ha pasado, dejar esta reflexión, y es que, mis hermanos, nosotros ahora tenemos esperanza, estamos en la dispensación de la gracia. Todavía hay gracia. No espere, no diga, bueno, yo en la gran tribulación me voy a arrepentir. No, nosotros no estamos para quedarnos para la gran tribulación. Nosotros no estamos para vivir y no pretendemos estar en los tiempos en que gobierna el anticristo, en que esté el falso profeta a inducirnos a adorar una falsedad, a creer en dioses ajenos, a marcarnos con una imagen de un sistema, con una marca de un sistema falso. Ahora hay esperanza. Estamos en la dispensación de la gracia. Hemos visto la complejidad de los eventos de la dispensación de los juicios. Y hay de aquellos que van a sufrir estas catástrofes. Hay de aquellos en los cuales van a recaer estas plagas, estas copas de la ira de Dios. Y hay de aquellos de los que van a blasfemar en ese tiempo, y dice su palabra que ni aún así se van a arrepentir, y que aún así, aún sintiendo dolor, van a blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Este tipo de estudios nos sirve para darnos cuenta de cómo son sus juicios, y a pesar de que sus juicios son duros, nosotros vemos aquí una severidad en los juicios. Es implacable, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no deja de recalcar y de decir que los juicios de Cristo son justos. Él siempre actúa con justicia y con misericordia. Así que, mis amados hermanos, quiero que oremos. Yo he terminado este repaso rápido de estos capítulos y quiero que reflexionemos acerca de ellos, que el Señor Jesucristo nos ayude para poder comprender siempre su palabra y para poder empaparnos más de todo lo que va a suceder. Dios Todopoderoso, amado Salvador, Amén. gracias, Sí, Señor. Gracias, Dios mío, Gracias. bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú me has dado, Señor, de entender, de comprender y de reflexionar en tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por hacerme entender, Señor Jesús, que aún estoy en el tiempo de la gracia, que aún estamos, Dios mío, a tiempo de reflexionar y de entregar nuestras vidas, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por este estudio maravilloso, porque ha sido edificado mi corazón y sé que muchas personas han entendido su palabra, Señor Jesús. Yo le pido, amado Dios, por todas las personas, por todos los amigos, hermanos que han estado conectados y que han podido entender esta palabra, esta reflexión, Señor Jesucristo, que han podido entender el mensaje que deja para nuestras vidas, Señor Jesús, de seguirle, Señor, con todo nuestro corazón y no esperar, Señor, la severidad de su castigo, Señor Jesucristo. Mírenos con ojos de misericordia, porque aún hay tiempo, Señor, en el que usted pueda ser hallado y encontrado, Señor Jesús, en el nombre santo y poderoso, Señor. Yo bendigo su nombre, bendito sea su nombre hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga a todos.